La escalofriante verdad de la bruja a las 3 de la mañana, descubiertas visitas malditas y misterios ocultos cada noche, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, el grito de Diego atravesaba las paredes de su pequeño hogar. Lucía, madre soltera y trabajadora del hospital, sentía que su corazón se detenía al escuchar el terror en la voz de su hijo. La bruja. La bruja. Chillaba, su rostro empapado en sudor y miedo. Al principio, Lucía pensó que era solo parte de la infancia, una etapa más de locura infantil. Pero a medida que las noches pasaban, algo en su interior comenzaba a romperse. Esa sensación de que un frío inusual se apoderaba de la casa cada vez que Diego dormía se hacía imposible de ignorar. Una tarde, al salir del hospital, Lucía sintió una opresión en el ambiente. Al llegar a casa, descubrió que la ventana de la habitación de Diego estaba abierta, aunque ella se había asegurado de cerrarla antes de irse. No solo eso, varios objetos en la sala estaban fuera de lugar, como si algo o alguien hubiese estado hurgando en su hogar. Las paredes, antes aliadas en sus noches de insomnio y trabajo agotador, comenzaron a sentirse como un refugio peligroso. Don Ramón, su vecino, comenzó a acercarse con sonrisas que congelaban la sangre, ofreciéndose a ayudarla con la puerta y el mercado. Su mirada parecía guardar secretos oscuros, un juego de luces y sombras en donde ella siempre se sentía como la presa. Tranquila, Lucía, le decía con una voz suave, puedes contar conmigo. Pero cada vez que él aparecía, el ambiente en su casa se tornaba espeso. Los murmullos sobre una secta que acechaba el barrio comenzaron a resonar en la mente de Lucía. Hombres y mujeres susurraban entre los pasillos oscuros, temerosos de salir a la calle después del atardecer. Cuando se armó de valor para ir a la estación de policía, los corruptos funcionarios la ignoraron, haciendo que se sintiera más sola que nunca. Todo se tornaba en un ciclo de desesperación, un laberinto del que no podía salir. Y luego, allí estaba esa muñeca. La encontró en el patio una mañana bajo la mirada moribunda de nubes grises. Tenía un hilo rojo atado a su cuello, como un hilo que susurraba advertencias. Recordó las historias de las ancianas del barrio, esas que decían que lo que se ataba con rojo nunca traía buenas noticias. La atmósfera en su hogar se oscurecía. En las noches, los ecos de risas resonaban desde las paredes, como una música macabra que la acurrucaba en su cama. Una noche, el frío se volvió agobiante. Lucía sintió que se le erizaba la piel. Decidió vigilar a Diego mientras él dormía, su corazón latiendo desbocado. En la penumbra de la habitación, vio una sombra moviéndose, parecida pero extraña. De repente, una voz susurró su nombre, un tono que parecía conocedor, como si llamara desde los rincones más oscuros de su esencia. Ven, playita, tengo algo que mostrarte. Esa voz despertó en Lucía un instinto de protección feroz. Desesperada, se dio cuenta de que su hijo no estaba en su cama. La habitación se convirtió en una cárcel, el aire se volvió pesado mientras sus ojos buscaban desesperadamente. Cuando salió corriendo, don Ramón apareció en el pasillo, su sonrisa parecía una mueca espeluznante. No hay nada que temer. Todo tiene una explicación, le dijo, pero sus palabras resonaron como ecos en un valle. Lucía se sacudió de su agarre y volvió al cuarto de Diego. Un olor a tierra húmeda empezó a llenar el aire. La figura oscura que había visto antes brillaba a través de la ventana. Su corazón latía con fuerza como nunca antes. ¿Tendría la valentía para enfrentar no solo a la bruja que visitaba a su hijo, sino también al monstruo que se escondía detrás de la fachada de su vecino? Un grito desgarrador reverberó en la casa, sacudiendo los cimientos de su realidad y ahondando la pesadilla que apenas comenzaba. La puerta del cuarto de Diego se cerró de golpe tras ella, y Lucía sintió que el aire se le escapaba. La sombra en la ventana se movía lentamente, como una serpiente deslizándose por entre las ramas. Lucía contenía la respiración, su corazón martillando en su pecho. El miedo la había paralizado, pero el instinto de madre la empujaba a actuar. Diego, gritó, su voz temblorosa pero decidida. Pero en lugar de una respuesta, solo recibió un eco vacío que se perdía en la oscuridad. La figura oscura se detuvo, volviéndose hacia ella con un rostro que estaba apenas iluminado por la tenue luz de la luna. No era una bruja del cuento,
era algo mucho más siniestro. Una criatura de aspecto humano pero con ojos vacíos, como dos pozos oscuros que absorbían toda luz y esperanza. Mamá. La voz de Diego reverberó desde algún lugar profundo, casi como si viniera de un lugar lejano. Ayúdame, por favor. Lucía se sintió desgarrada, cada palabra de su hijo era un puñal en su corazón. El ladrillo frío en sus manos la hizo volver a la realidad. Ella dio un paso adelante mientras la sombra se movía entre los muebles, como una sombra fluida. Párate, chilló Lucía, su voz más fuerte ahora. La habitación parecía temblar a su alrededor. Sin pensar, corrió a la ventana. La luna llena iluminaba su rostro, revelando cada detalle de su desesperación. La sombra produjo un sonido, un murmullo que se asemejaba a un suspiro contento. La criatura giró su cabeza, disfrutando de su temor. Ya no hay vuelta atrás, Lucía, dijo, utilizando una voz que retumbó con ecos ominosos. El hilo rojo ya te ha elegido. Deberás decidir si quieres liberarlo o abrazarlo. La oscura amenaza vibraba en cada palabra, aumentando la presión en el pecho de Lucía. Cállate, gritó. No te tengo miedo. Pero sus palabras sonaron más como una súplica que como una declaración de valentía. Pidió a cada fuerza superior que la ayudara, que la guiara a salvar a su hijo. Se dio cuenta de que don Ramón no era solo un vecino inquietante, era parte de lo que acechaba en su vida, de esa secta que había capturado su barrio. Un chillido pareció atravesar el aire. Lucía dio un paso atrás, el horror revelándose ante sus ojos. En un rincón, la muñeca apareció, ahora viviente, con el hilo rojo brillando y retorciéndose como una serpiente. Atraída por la oscura energía que emanaba de esta forma, comenzó a acercarse a Lucía. Ella sintió un deseo incontrolable de tocarla, de liberarse de la culpa que la perseguía. Diego, imploró, su voz desgarrándose. Las paredes parecían vibrar al compás de su angustia. Lo último que vio fue la figura oscura acercándose a la cama de su hijo, su corazón dejó de latir cuando una risa macabra asaltó sus oídos. No, por favor. La puerta se cerró de un golpe. Lucía quedó atrapada, la oscuridad la envolvía mientras el terror escalaba en su interior. La realidad se fue desvaneciendo, como una estela de humo, el eco de la risa retumbando en su mente. En el instante en que la sombra agarró a Diego, un destello de luz surgió desde el hilo rojo, iluminando el cuarto de una manera que nunca había imaginado. La atmósfera vibró, y el rostro de su hijo apareció un segundo entre sombras. Mamá, no te vayas, fueron sus últimas palabras antes de que todo se cubriera de negrura. Lucía sintió que su cuerpo temblaba, las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras una decisión crucial se dibujaba en su mente. Su corazón bombeaba con furia, reconociendo que debía enfrentarse a la bruja, a don Ramón, y a la fuente de su terror. La verdad latía detrás de cada murmullo que había escuchado. ¿Qué elegirás, Lucía? Afuera, un rugido de viento helado atravesó la casa como un grito de advertencia. Lucía dio un paso adelante, su mente despejada de dudas. Un solo pensamiento la dominaba, salvar a su hijo. Pero, ¿sería suficiente su valentía ante lo desconocido que regía su vida? Y en ese instante, el reloj comenzó a sonar. 3 de la mañana. El eco del reloj resonó en la casa, como un lamento que advertía a Lucía del tiempo que se desvanecía. La oscuridad se espesó y respiró, mientras las sombras danzaban en las paredes cercanas. Ella sentía que la criatura estaba más cerca, arrastrando sus pies por el suelo en un movimiento que le helaba la sangre. Mamá. La voz de Diego se hizo más clara, retumbando dentro de su mente como un canto triste. Ayúdame. Era un susurro que se perdía en un mar de terror, pero Lucía sabía que debía actuar. La muñeca, con su hilo rojo desenfrenado, parecía cada vez más hipnótica, revelando la conexión que unía a todos en esta pesadilla. Cerró los ojos un instante, intentando recordar lo que don Ramón había dicho sobre el hilo rojo. Una risa burlona hizo eco en su cabeza mientras su corazón palpitaba con fuerza. ¿Sería el hilo lo que realmente ataba a su hijo a esa criatura? Se concentró en cada palabra, cada advertencia. El hilo rojo, es una elección, murmuró para sí misma. En un arrebato de valentía, Lucía giró sobre sus talones,
preparando su mente para una confrontación inevitable. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, las sombras empujando con ansias de devorarla. «Aquí estoy», gritó. «No te tengo miedo». La oscuridad se estremeció ante su desafío. La sombra se movió de nuevo, pero esta vez no fue hacia la cama de Diego. En su lugar, se abalanzó sobre Lucía, que sintió la fría aliento de la criatura como un soplo helado en su nuca. «Tú no entiendes», dijo la sombra, su voz un susurro suave y provocativo. «El miedo es un regalo. Te liberará». «¿Liberarme de qué, monstruo?». Lucía respondió, sus palabras fluyendo con una ardiente determinación. «Solo me atará más». Con cada palabra, el hilo rojo sobre la muñeca comenzó a enroscarse en su mente, formando imágenes distorsionadas. Vio a los vecinos, rostros apagados por el temor compartido. El sacrificio de uno, el destino de muchos, todo reveló un destino oscuro. En un arrebato de ira, se lanzó hacia la muñeca. «No, no más». La tomó entre las manos, y sintió una explosión de energía que la sobrecogía. Una luz brillante la envolvió brevemente, pero no era solo luz, era la esperanza que había creído perdida. Un vínculo humano, un amor inquebrantable. «Deja a Diego en paz», gritó, el poder de su amor rompiendo las cadenas del miedo. Las paredes temblaron, y la sombra reculó, frustrada por la resistencia de Lucía. «¿Qué crees que puedes hacer?», burló la criatura, aunque su voz temblaba ahora, insegura. «El hilo rojo es más fuerte que tú». «Ya no me controlarás», replicó. Con un giro de muñeca, ella rompió el hilo que la ataba a la muñeca y, al hacerlo, un grito desgarrador atravesó la habitación, un eco de siglos de sufrimiento. La luz que rodeaba a Lucía se intensificó. De repente, apareció un rincón oscuro en la habitación, un abismo que parecía absorber la luz misma. En él, sombras retorcidas comenzaron a salir como serpientes de un nido. Lucía supo en su corazón que era la verdadera prisión de su hijo, un lugar donde los ecos del sufrimiento se exhibían. «Diego», clamó, extendiendo la mano hacia el abismo. Pero el frío la detuvo, y el terror regresó como un abrazo helado. «No te acerques», gritó la sombra, suplicante. Sus ojos vacíos ahora reflejaban un destello de miedo. «No puedes cambiar el destino». Lucía sintió que su determinación palpitaba con más fuerza. ¿Acaso la verdad estaba allí, al alcance de su mano? ¿Sería la revelación de la bruja el último secreto que guardaba el hilo rojo? Mientras el abismo se tragaba toda luz a su alrededor, Lucía comprendió que solo había un camino a seguir. Necesitaba volver a conectar con su hijo, romper la conexión que los mantenía separados. Miró una vez más hacia el abismo, y su voz, aunque temblorosa, resonó clara: «Te rescataré, Diego», y en ese momento, el mundo pareció detenerse, la oscuridad a su alrededor chilló, un grito ensordecedor que resonó a través de las paredes, mientras el tiempo se deslizaba nuevamente a las 3 de la mañana. Pero tras la marea de ruidos, sintió un tirón en su propio corazón, como si algo comenzara a moverse detrás de la sombra. Algo que, tal vez, no estaba destinado a ser visto. Algo que podría cambiarlo todo. «¿Qué es eso?», pensó con un escalofrío. Y en la última fracción de momento, darse cuenta de que a la sombra aún le quedaban secretos por revelar. La habitación temblaba. Lucía sintió como un estremecimiento se propagaba por el suelo, mientras el abismo pulsaba, vibrando con una energía oscura que la llamaba. Sin dejar de mirar hacia el oscuro remolino, un torrente de miedo y desafío empujó a Lucía hacia adelante. Su corazón latía con fuerza, y la necesidad de salvar a Diego se convirtió en su único objetivo. «Diego», volvió a gritar, con la voz desgarrada, temblando de angustia. Pero la respuesta no fue la del niño que conocía. En su lugar, surgió un murmullo ininteligible, una mezcla de risas distorsionadas y lamentos desconsolados que se enredaban en el aire. Era como si las almas atrapadas en ese lugar la llamaran, urgentes y desesperadas. La sombra se retorcía, como si intentara tomar forma, y un brillo tenue comenzó a surgir de su contorno. «Es un error intentar salvarlo», susurró, su voz cargada de una sabiduría ancestral. Cada palabra era un golpe en la mente de Lucía. «El destino no puede ser cambiado, y tú ya eres parte de esta historia».
No te creo, contestó Lucía con firmeza, su voz resonando en la penumbra. No puedo rendirme. Nací para ser su madre y no voy a permitir que lo destruyas. De pronto, la muñeca que había dejado caer se iluminó de nuevo, el hilo rojo tomando vida propia. Lucía sintió un tirón en el pecho, como si el objeto la estuviera llamando, uniendo sus destinos. Sin pensarlo, se arrojó hacia la muñeca que había caído al suelo, la alzó en alto y sintió el poder que emanaba de ella. ¿Crees que puedes usarlo como bastón? Se mofó la sombra, acercándose lentamente, sus ojos vacíos ahora eran dos pozos de oscuridad. No comprendes que es un vínculo, una atadura. El hilo nunca se romperá, el eco de su risa hizo retumbar las paredes. Lucía sintió que su valentía vacilaba por un instante, pero entonces recordó la risa de Diego, los abrazos, las noches de cuentos. Eso era lo que luchaba por proteger. Este hilo, dijo Lucía, aferrándose a la muñeca, es una conexión de amor. Y yo voy a desenredarlo. Con un movimiento decidido, comenzó a deshacer el hilo que parecía alimentarse de su miedo. La sombra lanzó un alarido, una mezcla de rabia y terror al ver que sus poderes flaqueaban. Lucía apretó los dientes y continuó, con cada vuelta del hilo, con cada palabra que pronunciaba liberaba un trozo de luz que fue surgiendo a su alrededor. Para ti, el miedo es un regalo, pero yo elijo el amor, declaró, mientras la luz crecía en intensidad a su alrededor. La misma luz que había sentido al romper el hilo que la unía a esa muñeca. La liberación era palpable, un estallido de energía que gritando rompió la penumbra. La sombra, sin embargo, no retrocedió. Serás condenada por esta elección, presionó, adenando sombras que la envolvían con fuerza. ¿No lo entiendes? Todo en este mundo tiene un precio. Los seres que intentas salvar, pueden no ser lo que parecen. La congelante certeza de sus palabras llenó el aire. Lucía sintió el peso de la revelación. ¿Qué tan lejos había llegado en su búsqueda? ¿A qué costo estaba dispuesta a llegar para salvar a Diego? Las sombras pululaban a su alrededor frías como un hielo eterno, una prisión invisible que intentaba apresarla. De repente, un destello la iluminó, un brinco en el abismo mostró una figura más delgada, una visión fugaz de Diego. «Mamá», gritó, su voz rasgada, pero llena de esperanza. Lucía sintió que el hilo la estaba llevando hacia él, un último intento de conectar. Diego dejó escapar, mientras lo buscaba desesperada. Pero algo más emergía en el fondo del abismo. Una forma que no era su hijo, sino una figura inquietante que la miraba con una intensidad voraz. Una bruja, con un halo de sombras a su alrededor, sonriendo con malicia. «¿Qué deseas, madre?», preguntó la figura, su voz suave pero aterradora. «Pagarás un precio, y luego, tal vez, el hilo rojo finalmente dejará de atormentarte». Lucía se sintió atrapada. ¿Estaría dispuesta a pagar ese precio? Todo era cuestión de tiempo y secretos oscuros, la tensión aumentaba, su corazón latía con el eco del abismo. «¿Cuál es el precio?», susurró, sintiendo que la respuesta cambiaría todo. Pero la bruja, con una sonrisa enigmática, solo respondió con un guiño, mientras el abismo se expandía aún más, dejando a Lucía en la convulsión de una decisión crucial. Una sombra inminente aguardaba, dispuesta a cobrar lo que sería su más profundo temor. La bruja inclinó su cabeza, y el aire se volvió denso, cargado de un olor a tierra húmeda y descomposición. Lucía sentía que el suelo temblaba bajo sus pies, como si los ecos de las almas atrapadas en ese lugar ansiaran ser escuchadas. «El precio está en tus recuerdos», susurró la figura, con voz casi melódica, pero que raspaba igual que una piedra sobre otro canto. «Debes renunciar a un fragmento de tu historia». Lucía entrecerró los ojos, las palabras de la bruja resonaban en su mente como un lamento lejano. «¿Qué significan esos fragmentos?», preguntó, su voz temblando al borde del abismo, sabiendo que cada fragmento podía contener la esencia de su vida, de su amor por Diego. Todo, los momentos sencillos, esas risas al atardecer, los abrazos antes de dormir. Un recuerdo por cada intento de salvarlo. «Así es como funcionamos aquí», dijo la bruja, extendiendo la mano hacia la oscuridad. «Cada uno de esos recuerdos se convertiría en parte de este lugar, y tú, madre, serías una de las almas que erran por la eternidad». Un escalofrío la recorrió.
¿Qué tipo de monstruo era esta bruja? Todo lo que más amaba y lo que había vivido podría convertirse en polvo. La imagen de Diego apareció de nuevo en su mente, sus ojos brillantes llenos de vida, su risa resonando en cada rincón de su casa. Pero ahora, un eco de duda comenzaba a resquebrajar esa imagen perfecta. No, no puedo, balbuceó, sintiendo que la bruja sonreía más al escuchar su incertidumbre. ¿Y si lo que trajo aquí no es mi hijo, sino algo que estaba buscando? La figura oscura dio un paso adelante, dejando caer sombras sobre Lucía. Esa es la pregunta que atormenta a todas las madres. ¿Quién es realmente aquel a quien amas? Nunca sabrás si los lazos improvisados en el dolor son lo que parecen. La gente cambia, incluso los seres queridos. La muñeca en su mano empezó a arder con nuevo esplendor, pulsando como si respondiera a su angustia. No. Diego necesita ayuda. Debo encontrarlo. Su corazón retumbaba con cada grito que lanzaba al abismo. La bruja, imperturbable, alzó una ceja, burlándose de su desespero. ¿Y si tu Diego es parte de este lugar ahora? Tal vez salió de ti como una sombra. Ten cuidado, madre. Este hilo rojo falta un lazo. El amor, a veces, se convierte en su propia prisión, dijo, riendo suavemente. Un mareo la invadió. El tiempo se distorsionaba, y cada latido de su corazón parecía resonar con ecos distantes. Las sombras alrededor de la bruja danzaban, formando figuras familiares que distorsionaban los rostros de quienes había amado. Lucía sintió que se desvanecía, consumida por el miedo. Diego. Entonces, un grito desgarrador rompió la noche, como un lamento que retumbaba en sus oídos. ¿Mamá? La voz de Diego era un eco tenue, perdido entre tanto caos. Lucía se volvió hacia el abismo. Estoy aquí, hijo. Estoy aquí para salvarte. Con cada palabra, la bruja se hizo más pequeña, como si esos intentos de amor la debilitaban. Lucía lanzó su muñeca al centro del remolino oscuro. Eres un hilo que une, pero yo soy más fuerte. Te elijo a ti, Diego, antes que a este abismo. Un viento gélido se levantó, enredando sus cabellos en un torbellino frenético. La figura de Diego se dibujó contra el negro profundo, lleno de sombras y luces titilantes. Se alargó hacia ella, con una expresión de pánico en su rostro. Mamá, ten cuidado. La angustia poseía a Lucía como una serpiente aplastante. ¿Qué hay de ti, Diego? ¿Quién eres realmente? Los ojos de la bruja relucieron con malicia, y por un instante, su sonrisa se amplió, mostrando sus dientes afilados. Deshacer el nudo puede costarte más de lo que imaginas. La oscuridad se tejió más apretada y llamativa. La elección era inminente, el tiempo se agotaba. Con cada respiración, las sombras avanzaban como un mar en tormenta, y la bruja extendió su mano ofreciendo un pacto tentador. ¿Podría esta elección salvar a su hijo o acabaría con todo lo que conocía? La voz de Diego resonó nuevamente, llena de dolor y sufrimiento, rompiendo el silencio como un grito de advertencia. Mamá, no te acerques más. Mientras la oscuridad se cerraba, Lucía se enfrentaba a su mayor temor. ¿Qué haría ahora? Todo dependía de ella. La bruja sonrió de nuevo, como si ya supiera la respuesta que se ocultaba en lo más profundo de su corazón. La decisión estaba sobre ella, en los límites del amor y el sacrificio. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad? Lo que no sabía era que el verdadero horror estaba por revelarse en el abismo, y una nueva sombra comenzaba a surgir. La historia no había hecho más que comenzar. El eco del grito de Diego retumbaba en el aire pesado, como un trueno distante que presagiaba una tormenta. Lucía sintió que la bruja observaba cada una de sus reacciones, disfrutando de la confusión que la dominaba. Los ojos de la figura se iluminaban con una chispa siniestra, como si la cacería empezara a tomar un rumbo que nadie podía prever. ¿Lo ves? Esa es la verdad. El amor puede volverse un monstruo, se burló la bruja, acercándose un poco más mientras las sombras danzaban alrededor, palpando a Lucía como si quisieran apoderarse de su alma. Tu hijo, el que conocías, puede no ser más que un eco. Un espejismo en esta pesadilla. Cállate. Eres mentira. Diego está ahí, lo siento,
gritó Lucía, decidida a no dejarse consumir por el pánico. La muñeca seguía en su mano, brillando como una especie de faro, pero el peso del horror la hacía tambalear. Fue en ese momento que las sombras detrás de la bruja comenzaron a moverse. Figuras vagamente humanas emergieron, sus ojos vacíos mirándola con un ruego silencioso. Lucía sintió que el terror escalaba, y un grito surgió de su garganta, pero no salía de su boca. Venía de las sombras, de las almas atrapadas. Son las que quedaron atrás, el precio que se paga por cada recuerdo, explicó la bruja, señalando a las sombras. Ellas también fueron madres, y ahora son parte de este lugar. ¿Crees que puedes hacer lo mismo sin un costo? Ese ofrecimiento era un abismo profundo que la invitaba a caer, y Lucía temía que su amor por Diego le enseñara a perderse a sí misma. Con cada paso que daba, las sombras se acercaban, sus lamentos se unían en una cacofonía desgarradora que reverberaba en sus oídos. No puedo dejarte ir, hijo. Lloró, pero su voz ya era un murmullo abrumado. Los ojos de Diego resplandecían con temor y, en ese instante, ella comprendió que la imagen que tenía de él empezaba a desmoronarse. Lo que llevas dentro, bajo el amor más puro, también puede ser oscuridad, murmuró la bruja, acercándose más. Permitir que te consuma es el verdadero sacrificio. Lucía empezó a mover sus pies, como si la tierra la empujara a retroceder, a salir corriendo, pero la atracción del abismo era más fuerte. Las sombras del pasado comenzaron a tomar forma, rostros familiares emergieron de la oscuridad, gritando, retorciéndose en agonía. ¡Ayúdanos! La bruja sonrió con malicia, disfrutando del tormento ajeno. Cada recuerdo que saques de tu corazón les dará vida a ellos, pero también a ti te costará. ¿Vale la pena, madre? El viento aullaba, y el terror le corría por la espalda. No puedo decidirlo ahora. Diego, dame una señal. Pero en su corazón, sabía que esa señal podría ser la última que recibiría. Y, en medio del grito colectivo de las sombras, una chispa iluminó la oscuridad. Era el reflejo del brillo de los ojos de Diego, que en ese momento la miraba con un rostro en calma, como si pudiese entender lo que significaba su elección. Mamá, si me amas, no hagas un trato. Las palabras se encajaron en el aire, y las sombras retrocedieron por un instante, como si esa luz innata que emanaba de su conexión la estuviese protegida. Aléjate de este lugar y de esta maldición, dijo Diego, extendiendo su mano. No te dejes llevar por sus mentiras. La bruja, furiosa al ver cómo ese resplandor había disuelto parte de su poder, lanzó una risa aguda que resonó entre las paredes de esa oscura fortaleza. ¿Crees que puedes escapar, madre? Oh, los pactos se cumplen, y los recuerdos, tarde o temprano, se cobran. La oscuridad a su alrededor vibraba. Lucía, con su corazón latiendo al borde del desvanecimiento, sabía que el tiempo se estaba acabando. La decisión era más inmediata que nunca: sacrificaría parte de su amor por su hijo, o se atrevería a enfrentarse a la amenaza real en su corazón. La muñeca comenzó a temblar en su mano, y una marea de sombras se desplomó sobre ella. Las palabras de la bruja pesaban en su mente como cadenas. La elección que tendría que hacer no era sobre el amor hacia Diego, era sobre la condición de su alma. ¿Podría ella, Lucía, desafiar al abismo y reconocer la verdad que se ceñía sobre ellos, las figuras gimiendo, el rostro de su hijo lleno de pánico, y la bruja sonriendo con la promesa de un precio cruel se entrelazaban en su mente? Todo se reducía a un grito estridente que resonaba en su pecho: ¿qué haré? Justo entonces, un estremecimiento recorrió el suelo. Algo profundo estaba despertando, listo para enfrentar esa elección fatal. Lucía solo podía aferrarse a su amor, pero al hacerlo, una nueva sombra emergía desde las profundidades, y nadie sabía qué horror traería consigo. La tierra tembló con más fuerza mientras Lucía luchaba por mantener el equilibrio. Un grito desgarrador se cortó en el aire, un eco que no solo provenía de las sombras, sino que parecía emanar desde el mismo corazón de aquello que había invocado la bruja. El suelo bajo sus pies crujía, como si la madre tierra estuviera advirtiéndole del peligro inminente. Aquella fortaleza había sido un lugar de pesadillas, pero ahora se convertía en un santuario del terror. Las sombras, ahora más definidas, se alzaban a su alrededor, ofreciéndole señales de una amenaza que iba más allá de su comprensión.
Lucía miró los rostros distorsionados que la rodeaban, cada uno con historias de dolor y sufrimiento, buscando ayuda en sus desesperados ojos. La desesperación hizo que su pecho oprimiera más fuerte, un reflejo del corazón roto de una madre. Diego murmuró, su voz un susurro casi perdido entre los lamentos. «Escápate, mamá», gritó su hijo, y al hacerlo, los ojos de la bruja resplandecieron con una intensidad inhumana. De repente, la luz que había protegido a Lucía comenzó a desvanecerse, y un frío abrumador invadió la estancia. La bruja alzó un brazo, y una ráfaga de aire helado la envolvió, como si cambiasen las reglas del juego. Las sombras se aglomeraron, y el eco de los gritos se intensificó, ahora eran tórridos y llenos de pena. «¿Ves lo que traes contigo, madre?», se burló la bruja, un escalofrío atravesando su voz. «Ellos no son más que fragmentos, recuerdos perdidos que claman por justicia, pero el verdadero horror es el que tú misma alimentas. Tus miedos son la carnada». El corazón de Lucía latía furioso. «Yo no temo a los recuerdos, temo perder a Diego». Pero su voz vibraba con una certeza que aún no dominaba. La visión de la bruja comenzó a distorsionarse, tomando la forma de figuras que arrastraban sus cadenas. Cada uno de esos rostros parecía más cercano que nunca, reclamando lo que una vez les fue arrebatado. Lucía se armó de valor. «¿Qué debo hacer?», gritó entre las sombras y el viento. En su pecho crecía una llama de desesperación y determinación. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, y una nueva claridad iluminó su camino. No se trataría de un sacrificio que sacrificara su amor, sino de un enfrentamiento con su propia oscuridad. Una parte de ella, minúscula y temerosa, intentaba ceder al pánico. Pero otra se mantuvo firme, abrazando aquel amor. Las sombras comenzaron a encorvarse, asustadas por el poder de su decisión. ¿Por qué sus gritos parecían más distantes ahora? «No soy como ustedes», exclamó Lucía, apretando la muñeca con fuerza. La muñeca, que vibraba con un extraño poder, pareciéndose a una luz resplandeciente. «Mi amor no es una maldición, es la única verdad que tengo para enfrentarme a ti». Diego, aún atrapado entre la luz y la oscuridad, había comenzado a brillar, su esencia irrompible intentando liberarse. Lucía extendió su mano hacia él, uniendo los hilos de su amor, sintiendo que dos mundos se encontraban en ese mismo instante. Las sombras retrocedieron un poco más, como si su luz las hiriera, haciéndolas desaparecer momentáneamente. «¿Qué estás dispuesto a perder, Lucía?», le desafió la bruja, su voz ahora un susurro en su oído. «No puedes tenerlo todo. Los recuerdos siempre tienen un precio». La risa de la bruja resonó en el aire, pero por dentro, Lucía se sentía más fuerte. ¿Tendría que sacrificar a Diego para salvarse a sí misma, o dejar que el amor la corrompiera? La presión dentro de ella creció, un pulso de vida y muerte que se entrelazaba con las sombras. De repente, una risa más profunda emergió de lo oscuro, era un sonido que hería el alma, y lo reconoció. Las almas atrapadas estaban ahora más inquietas, como si presentían un cambio. Era una advertencia, o quizás un último intento de retenerla en aquel instante. «Elige», gritó Diego, a lo lejos, su voz ahora más clara entre el clamor. «Tienes que elegir antes de que sea muy tarde». El suelo volvió a temblar, y el tiempo parecía detenerse por un breve instante. Enfrentada a la horrenda realidad, una sombra comenzó a elevarse detrás de la bruja, más grande, más oscura, un monstruo de forma indefinida que se acercaba hacia ella. Y entre la neblina de terror, todo quedó en suspenso. Las consecuencias de su elección estaban a punto de manifestarse, y los gritos se intensificaron en un clamor ensordecedor, mientras el monstruo alzaba sus garras hacia ella, como si supiera que Lucía pronto tomaría la decisión que cambiaría sus destinos para siempre. El terror se condensaba, y el verdadero horror estaba a la vuelta de la esquina. ¿Alcanzaría Lucía a salvar a su hijo, o caería en las garras de sus propios recuerdos malditos? Las garras oscuras del monstruo se acercaron, llenando el aire con un frío casi tangible. Lucía, con el corazón desbocado, notó que cada sombra a su alrededor parecía retorcerse, como un ejército de almas perdidas que acechaban a su alrededor. Un grito ahogado emergió de su garganta mientras su mente se llenaba de imágenes desgarradoras del futuro de Diego, encerrado dentro de la bruja como un prisionero en su propia pesadilla.
No puedo permitir que esto pase, exclamó, intentando penetrar la negrura con su luz. Pero la bruja rió con una risa que hizo eco en toda la torre, la vibración sacudiendo las paredes. El amor no es suficiente para salvarlo, querida. Cada paso que das en esta oscuridad, cada decisión que tomas, solo alimenta el poder que me ata a ellos. Él es mío. En ese instante, la muñeca en su mano comenzó a brillar con una intensidad casi cegadora. Lucía sintió la energía fluir a través de ella, era como si el amor por su hijo se condensara en ese objeto. No. Mi amor es más fuerte que tus trucos, no te pertenezco, gritó, y alzó la muñeca como si fuera un escudo. Las sombras dudaron, titilaron bajo la luz de esa pequeña cosa. La bruja, al ver el poder de Lucía, frunció el ceño, y en su mirada se asomó una siniestra preocupación. No puedes permitir que esa luz te consuma. Ellos siempre volverán a ti, son parte de ti. Sacrifica tu amor, entrega a tu hijo, y podrás escapar de esto. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La idea de perder a Diego era insoportable, pero la tentación de salvarse era casi abrumadora. ¿Acaso su amor no merecía una última pelea? Sin embargo, el monstruo seguía acercándose, y su sombra se proyectaba como un aguilucho voraz. Elige, Lucía, resonó la voz de Diego. No dejes que el miedo gane. Una oleada de dolor lo atravesó, sintiéndose atrapada entre la luz y la oscuridad. Pero justo en ese momento, recordó las noches en que se acurrucaba junto a él, el calor de su risa, la alegría en sus ojos. Esa era la verdad que realmente importaba. Decidida, Lucía gritó, no me detendré. La sombra no definirá mi amor, yo soy más fuerte. Y con un movimiento decidido, arrojó la muñeca hacia el centro del espacio. La muñeca atravesó el aire, brillando con destellos de luz que cortaron la oscuridad como cuchillos. Las sombras a su alrededor comenzaron a gritar, distorsionándose como si el mismo tejido de la realidad se desgarrara. Fue entonces cuando la bruja, visiblemente alarmada, extendió los brazos. No. Regresa. La luz pareció crear un vacío en la oscuridad, y las garras del monstruo se detuvieron a pocos centímetros de Lucía. El aire se tornó pesado, los gritos reverberaron como ecos de una tormenta que se desataba en su interior. Las almas en pena parecían perder su fuerza, combatiendo entre la ideación de liberarse y la tiranía impuesta por la bruja. El sonido de las cadenas resonó, y, en medio de la confusión, Lucía vio una sombra más pequeña, una figura que flotaba cerca, agonizando. Era un niño encadenado por sombras, atrapado entre la luz que su madre había invocado y la oscuridad que la bruja dominaba. El corazón de Lucía se detuvo, un terror profundo la inundó. Diego susurró, sabiendo que su hijo podía estar en peligro eterno, pero la bruja lanzó un grito aterrador, una llamada que resonó en las paredes, paralizando la habitación. Regresen, sombras. Devuélvanme su luz. Y, mientras la oscuridad luchaba por consumir aquella luz desbordante que Lucía había liberado, ella entendió que su lucha aún no había terminado. La decisión que había tomado había despertado algo aún más oscuro. La bruja se retorció, y la angustia en su voz resonó con un tono aún más horrible. El suelo bajo sus pies crujió de manera aterradora, y justo antes de que Lucía pudiera reaccionar, un portal oscuro comenzó a formarse en el suelo, abriéndose como una boca voraz. Las sombras comenzaron a caer en el abismo, y el grito de Diego se volvió un eco distante, la desesperación impregnando cada pulgada de su ser, atrapada. Entre la elección de su amor y el horror que ahora se desataba, Lucía sintió que el tiempo se desvanecía. No. Esto no puede ser el final. Y antes de que pudiera volver a pensar, las sombras comenzaron a deslizarse hacia el portal, y un último grito desgarrador emergió de la bruja, mientras el poder que había intentado controlar se desbocaba. Lucía estaba a un paso del abismo. No puede ser, pensó. El portal brillaba con la promesa de secretos y maldiciones. Podría ser que ese oscuro túnel, testigo de antiguos horrores, fuera la clave para salvar a Diego, o el camino hacia lo peor de sus pesadillas. La verdad estaba más cerca de lo que parecía, y en la oscuridad, un secreto aguardaba su revelación. Las garras del monstruo comenzaron a retirarse,
como si una fuerza desconocida les hiciera temer la brillantez de la muñeca. Pero Lucía sabía que este respiro era un engaño, un instante fugaz de calma en medio de la tormenta. El portal seguía abierto, un abismo que devoraba todo lo que tocaba, y no podía permitirse distraerse. El eco del grito de Diego aún resonaba en su mente, un sonido que parecía entrelazarse con el mismo aire que respiraba. Diego, aguanta, llamó, pero su voz sonó tenue, perdida en la oscuridad que consumía todo a su alrededor. A cada segundo que pasaba, el portal parecía crecer más, como un monstruo insaciable dispuesto a tragarla a ella también. Hay que cerrar eso, se dijo en voz alta, encontrando de nuevo el coraje que le había dado el amor por su hijo. Avanzó hacia la boca del abismo, sintiendo el frío que emitía, escalofríos viajando por su piel. Las sombras susurraban a su alrededor, murmullos de antiguas almas perdidas que parecían intentar disuadirla. No te acerques. Tu hijo ya es nuestro. Lucía apretó los puños. No lo haré. Nunca. Gritó mientras levantaba la muñeca de nuevo, confiando en que la luz renacería. Pero la bruja, más furiosa que nunca, se alzó con fuerza renovada. Cada intento de salvarlo solo lo aleja más. Estás condenada a perder todo lo que amas. Las palabras de la bruja rasgaron la sala, y Lucía sintió que las cadenas invisibles del miedo la atrapaban por un instante. Pero recordó el abrazo cálido de su pequeño, el aroma de su cabello, y esas risas que llenaban la casa. Esa luz en su corazón la empujó a seguir adelante. Se acercó al portal, el aire dentro era denso, casi como agua, y podía ver figuras atormentadas dentro de sus pliegues oscuros. Diego, susurró. La desesperación casi la paralizaba. De repente, una sombra se deslizó desde el portal, alargándose hacia ella. Era una mano, con dedos espinosos que parecían querer atraparla. No. Lucía gritó, pero su voz se apagó cuando una dolorosa revelación la golpeó. No solo estaba luchando contra la bruja, sino en contra del mismo destino de su hijo. Cada sombra que caía en el portal se llevaban fragmentos de Diego consigo. Sin pensarlo, Lucía se lanzó hacia el abismo. Sus pies apenas tocaron el suelo de su interior, pero ya podía sentir cómo la tiranía de las almas muertas luchaba por apoderarse de ella. El terror la envolvió, haciéndola sentir que su propia vida estaba en un hilo. Diego, volvió a llamar, la voz rasposa, mezclada con el eco de otras voces desesperadas. Y entonces, lo vio. Una figura en el fondo del portal, con la silueta de un niño. Las sombras lo mantenían como prisionero, su rostro cubierto por la bruma oscura. Mamá, gritó Diego, una advertencia que se mezcló con el filo helado del terror. El amor de Lucía se intensificó, y con un nuevo ardor, tomó la muñeca una vez más, concentrándose en el brillo de su amor. Sálvate a ti mismo, hijo. Confía en mí. Un rayo de luz emergió de la muñeca, iluminando el espacio como un sol disruptivo en la noche. Las sombras gritaron, pronunciando palabras incomprensibles mientras retrocedían. La bruja gruñó, furiosa. No puedes deshacer lo que ya ha sido hecho. La luz atravesó el portal, rompiendo el hechizo, mientras los tendones de lo imposible se desmoronaban. Pero justo cuando creía que todo había terminado, la figura de Diego titubeó, y se encontró en un limbo entre la luz y la oscuridad. No. Vuelve. Lucía gritó, sintiendo su corazón desgarrarse. Una oscuridad aún más profunda comenzó a formarse a su alrededor, asfixiante, como un peso incontrolable que buscaba devorarlos. Las cadenas de la bruja comenzaron a reconfigurarse, y una risa perturbadora resonó en el aire. Esto no ha terminado, Lucía. Mis secretos son más oscuros de lo que imaginas. El portal empezó a cerrarse, pero la bruja lo mantenía abierto con un poder desbordante, difuminando la línea entre la salvación y la condena. Al percibir el vacío amenazador, Lucía sintió que el tiempo se agotaba. ¿Podría rescatar a Diego antes de que fuera demasiado tarde? En su mente, un último destello de resolución: estoy contigo, hijo. Nunca estarás solo. Pero la pregunta retumbaba también en su mente: ¿y si la verdadera batalla apenas comenzaba?
¿Qué pasaría si la luz que había invocado solo había despertado algo más oscuro y voraz en la bruja? El ecos de los susurros se intensificaron, y el portal brilló, listo para consumirlos a ambos. Con un último suspiro profundo, Lucía apretó la muñeca entre sus manos, sintiendo su calor vibrar como un latido de esperanza en la penumbra. «No te dejaré», gritó con toda la fuerza que pudo reunir, su voz resonando en el abismo mientras se lanzaba hacia adelante, trascendiendo el terror que la rodeaba. Diego apareció ante ella, atrapado entre la luz y la sombra, sus ojos desbordando el amor y el miedo que compartían. «Mamá, por favor», exclamó, su voz quebrada y desesperada. La bruja, con su presencia amenazante, sonrió con malicia, rodeando la escena con un aura oscura que parecía devorar cada rayo de luz. «Hasta ahora, madre. Tu amor no puede salvarte», susurró la bruja, como un eco burlón en la oscura habitación. Pero en ese instante, la muñeca vibró en las manos de Lucía, proyectando una luz que comenzó a expandirse. «No, lo que quieres destruir no podrá caer sobre nosotros. Nuestro amor es más fuerte», afirmó Lucía, una claridad repentina iluminando su mente mientras recordaba cada risa, cada abrazo, cada momento compartido con su hijo. Esa luz era su única salvación, y su deseo de proteger a Diego se volvió un fuego indomable. La bruja dejó escapar un grito lleno de furia cuando la luz de la muñeca se intensificó, rompiendo las sombras que la rodeaban. «No puedes escapar de tu destino», bramó, pero sus palabras se perdieron en el rugido del brillo que emergía. Efectivamente, una explosión de luz inundó el espacio, haciendo que las sombras se retorciesen en desesperación. «Ven, Diego, ven hacia mí», gritó Lucía, mientras tendía los brazos. La luz se arremolinaba a su alrededor, empujando a la bruja hacia atrás. Su superficie oscura empezó a despegarse, como una máscara desgastada. Las sombras a su alrededor gritaban al ser tocadas por la luz, liberando ecos de almas atrapadas que empezaron a emerger tímidamente, agradeciendo su rescate. Con paso decidido, Lucía caminó hacia el portal que se retorcía. «Diego, ven a mí, confía en nuestro amor. Juntos, nunca seremos vencidos», le decía mientras el abismo continuaba gira hacia un profundo negro. La figura de su hijo luchaba contra las cadenas que las sombras le imponían. «Oh, los recuerdos pesan tanto», murmuró la bruja, su rostro distorsionado por la furia y la impotencia. «La verdad es que ellos nunca olvidarán. Eso no importa porque hoy elijo el presente, no el pasado». Lucía replicó, impulsada por la fuerza del amor que le untaba entre los dedos. Con un grito final, cargado de amor, arrojó la muñeca hacia Diego. El impacto de la luz fue abrumador. Se expandió al instante, arrastrando a cada sombra hacia sus profundidades oscuras. Lucía sintió el aire vibrar a su alrededor mientras las almas comenzaban a ser liberadas. «Diego, por favor», seguía gritando, buscando la imagen de su hijo en la vorágine de colores. La figura de Diego se iluminó, y un brillo comenzó a formarse a su alrededor, una esfera que lo mantuvo a salvo en medio de las sombras enojadas. «Mamá». Su voz se acercaba, firme y decidida. Fue como una sinfonía, un canto que resonaba con el eco profundo de todo lo que habían enfrentado. «Nunca más estaré sola», gritó Lucía, el horizonte de su amor rompiendo las cadenas que la conectaban al miedo. La bruja lanzó un grito de furia mientras el portal comenzaba a cerrarse. Las sombras se revolvieron, llorando en voz alta. «No puedes deshacer lo que ha sido hecho», retumbó la voz de la bruja, pero Lucía siguió caminando hacia adelante, sin miedo. La luz finalmente las envolvió a ambas, creando un vínculo irrompible que separó su amor de la oscuridad y del dolor. Las sombras gritaban en un clamor desesperado, pero la luz fue implacable, empujándolas hacia atrás, atrapándolas en el abismo de donde nunca debieron salir. «Te lo prometo, siempre estaré contigo, Diego», le aseguró, mientras la esencia de sus recuerdos se entrelazaba con el nuevo amanecer que estaba por llegar, y en un último destello de luz pura, el portal del abismo se cerró de un golpe, arrastrando a la bruja en su vórtice espeluznante. Lucía sintió la brisa fresca y el calor del abrazo de su hijo, y sin pensar en nada más que en el amor que habían cultivado, se lanzó hacia él. «Mamá», gritó Diego, emocionado y lleno de vida.
Ella se encontró en sus brazos, sintiendo que toda la angustia había desaparecido. La habitación se iluminó con la luz dorada del amanecer que entraba a raudales por la ventana, disipando la penumbra que había ahogado su hogar. Los ecos del terror que una vez los había mantenido atrapados se desvanecían como un mal sueño. Miró a su alrededor, sintiendo que su hogar estaba restaurado. La preocupación había huido. Aunque sabían que la lucha había sido grande, también entendían que el amor siempre encontró la forma de triunfar. Siempre juntos, ¿verdad, mamá?, preguntó Diego, sus ojos rebosando alegría. Siempre, mi amor, sonrió Lucía entre lágrimas de felicidad. Nada nos separará nunca más. Y así, el sol brilló en aquel hogar, llorando pequeñas lágrimas de luz, llevando consigo la promesa de nuevos días llenos de amor y esperanza. Todo había cambiado, pero más importante aún, los lazos forjados en la adversidad solo los habían hecho más fuertes. En la vida, no hay sombras que puedan borrar el amor. Ahora, sin terror, un nuevo hogar esperaría a ser explorado por Lucía y Diego, un viaje de vida compartido, donde cada paso sería un nuevo recuerdo, cada día, un nuevo amanecer. La historia había llegado a su fin, pero sabían que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Y ahora, querido lector, no esperes ni un segundo más para apoyarnos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.